Queridos hermanos y hermanas en Cristo, queridas familias, vamos a empezar ahora unas charlas que van sobre el amor humano, sobre el matrimonio y la vida de familia, tratando de entender mejor el plan de Dios. Para ello vamos a pedir a Dios, el Padre, de quien procede todo amor en el cielo y en la tierra, que nos dé entendimiento y sabiduría y fortaleza para seguir su plan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y le pedimos a ella, a la Santísima Virgen María, y a su esposo San José, que nos ayuden pues a ser esposos y a ser padres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sabiendo que somos templo de Dios, que mi esposa es templo de Dios, que mi esposo es templo de Dios, que cada persona con la que me encuentro es o puede ser un templo de Dios, si yo le ayudo y le amo, y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ir viendo distintas charlas sobre el amor humano, el amor entre un hombre y una mujer. Nos vamos a basar esencialmente en Juan Pablo II, una cosa que probablemente les suene a todos, que es la teología del cuerpo. Escribió durante su pontificado por 3 años unas reflexiones que son absolutamente originales, no había nada en la Iglesia parecido, probablemente sea la mayor aportación de Juan Pablo II a la teología. Y entonces en los elementos más importantes las vamos a coger y las vamos a tratar de estudiar para aplicarlas a nuestra propia vida, tratar de vivirlas. Aquí la cuestión es siempre saber vivir las cosas, ¿no? Ser como Jesús dice en el Mateo 7, que me está hablando y después de hacer todos los discursos de las bienaventuranzas y todo eso que nos dice, todos los capítulos sobre el sermón de la montaña que se llaman, acaba con estas palabras, dice: el que escucha estas palabras y no las pone por obra es un necio, que está construyendo su casa sobre arena. Y cuando vienen problemas, cuando vienen vientos, tempestades, pues la casa se derrumba. Es decir, el que escucha estas palabras y las pone por obra, pues es sabio, porque está construyendo sobre roca. Y cuando vienen problemas, cuando vienen tormentas, cuando vienen tempestades, la casa permanece firme. Entonces, es obrar en la palabra. El que escucha la palabra de Dios y actúa en ella, ¿no? Entonces es como va junto siempre. Así, y nuestra relación con Dios también depende de eso, no solo es que nos ayuda a crecer como personas y para ponerlo en nuestro matrimonio, sino que, bueno, como una de las cosas que además quiero poner clara desde el principio, es que el fin del matrimonio es la unión con Dios. Entonces el matrimonio es un plan que Dios ha creado para la unión con Él. Entonces, el amor humano es el camino hacia Dios, ¿no? Si nos preguntan a cualquiera de nosotros, ¿qué es lo más...? Le preguntaba una vez a un rabino judío, había uno que quería convertirse, entonces fue a una escuela de rabinos judíos y le pregunta al rabino, si me puedes decir, en el tiempo que aguantas en una sola pierna, ¿qué es el contenido de toda la revelación? Pues me hago partidario de tu religión, me hago de vuestra religión. Y el rabino empieza a pensar y dice, uff, el Pentateuco, con los 5 libros del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, todo eso, después las interpretaciones, la Torá, empieza a pensar, es imposible. Entonces se va a otro rabino, que era más Schiller, le llamaban, y entonces le pregunta la misma pregunta, entonces le dice que si eres capaz de decirme cuál es el corazón de la religión en pocas palabras, el tiempo que te aguantas en una sola pierna, pues me hago de vuestra religión. Se para un momento, piensa
Y dice, bueno, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Todo lo demás es añadido. Entonces, esa misma pregunta se la hacen a Jesús, como sabéis. Esto está en las tradiciones judías, como una de las preguntas que hacían la gente, y a Jesús se la hacen también. ¿Qué he de hacer para salvar la vida eterna? Y dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Esta es la ley y los profetas. Está ahí todo como sintetizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el camino cristiano sabemos que es el amor, ¿no? Eso es lo más importante que hay que entender en la vida cristiana. Dios es amor, nos ha creado desde el amor, nos ha creado en el amor y nos ha creado para el amor. Nos ha creado para vivir de su amor, para vivir en un plan en el que vamos madurando en el amor, para adquirir la plenitud del amor en la unión con Él. De una manera sintética, todo lo que vamos a tratar de ver, que está sintetizado en el misterio de Cristo, nosotros vamos a ver el plan de Dios. Ahora lo explicaré un poquito eso, sobre el cuerpo humano y sobre la sexualidad y sobre el matrimonio, sobre el amor humano. Pero todo lo que vamos a ver está iluminado por Cristo. En Cristo se realiza una nueva creación, ¿no? Él viene a renovar el plan originario del Padre. Viene a restaurar lo que el pecado ha destruido y sigue destruyendo. Entonces Él viene a renovar el plan del amor de Dios. Entonces, en Cristo lo que vemos claramente es que lo primero es ser hijo. Esto es lo más profundo en Jesucristo. Vive del amor del Padre. Y nosotros somos cristianos a medida en que aprendemos a vivir de ese amor. Hablaremos de eso profundamente porque es uno de los mayores problemas que tenemos en esta historia humana y en los matrimonios, es que no estamos viviendo del amor de Dios y entonces nos cuesta mucho el matrimonio. El matrimonio no es tan difícil si se vive según el plan de Dios. Claro, si no se vive según el plan de Dios, pues es una cosa que es plan de Dios, pues ya me dirás tú, la cosa resulta un poquito complicada. Alguien que es súper inteligente y súper sabio ha hecho un plan y ahora yo voy a vivir sin él. Fíjate. Lo primero es ser hijo, lo segundo es ser esposo, que es entregar la vida. Lo primero es recibir amor. Lo segundo es una reciprocidad en el amor, que es ser esposo. Un amor que es de elección. El ser hijo no, el ser hijo es un don. Entonces no tengo que hacer una elección, aquí tenemos que hacer la elección de abrirnos a Dios, pero no es que yo le pueda dar nada a Dios. Pero en la relación esponsal, que es un camino de crecimiento, lo explicaremos también profundamente, el único camino de crecimiento y de maduración humana, pues hay una tercera dimensión que es la paternidad y la maternidad. Ser hijo para ser esposo y así ser padre y ser padre. Pero van unidas, o sea, no se pueden separar. Tienen un orden en diríamos en nuestro ser, porque en la historia nuestra, primero todos los que estamos aquí hemos sido hijos. Hemos recibido de un don de otros, que su misterio y su misión era abrirnos a Dios. Todos, de alguna manera, tenemos amistades. Entonces, la vocación single, que hablan mucho aquí en Estados Unidos, la vocación a la soltería no existe. En cristiano, quiero decir, en otras culturas no lo sé, pero en cristiano no, porque hay una vocación con Cristo que es esponsal. Hablaremos también de eso profundamente, porque es la vocación primera y fundamental. Después el Señor me puede llamar a ser religioso, me puede llamar a ser cura, me puede llamar a ser monja, me puede llamar a la cartuja, me puede llamar a las carmelitas, me puede llamar al matrimonio, pero hay una vocación previa. Si la vocación previa no funciona, la segunda pues tampoco va a funcionar bien, va a tener muchas dificultades. Y es ser hijo para ser esposo, es decir, madurar en el amor y así ser padre, es decir, dar un amor que es gratuito como el que Dios me da. Entonces vemos cómo es como un ciclo, ¿no? O sea, lo primero es de recibir totalmente, lo segundo es un intercambio para crecer y madurar en la manera de amar, y lo tercero es dar vida a otros, que es la paternidad y la maternidad. Entonces ahí se encuadra, diríamos, como el cuadro en el que vamos a tratar de ver toda esta teología del cuerpo y tratar de profundizar. Pero lo que vamos a tratar de ver es el plan de Dios. ¿Por qué? Pues porque es el que Él ha hecho todo lo que, las leyes todas de todo lo que existe, son plan de Dios. Entonces, como imagínate que un señor, porque le gustan mucho los coches, entonces quiere comprarse un coche, le gustan los coches de carreras, además de coches de lujo,
Entonces va ahí a un concesionario, no a un confesionario, sino a un concesionario, que es donde venden coches, y entonces se va allí a comprar el coche y entra uno de estos de lujo ahí, que tienen todo tipo de coches, de estos deportivos, tal. Entonces entra allí y dice, ¿y este coche cuánto vale? Dice, este coche, 3 millones de dólares, ese es un Porsche que no sé qué, no sé cuántos. Tiene una aceleración de que se pone a 200 millas en 3 minutos, tiene una potencia de seguridad. Muy bien, Este otro, dice, este es un Lamborghini Miura, es un modelo único, italiano, o sea que este son 3 millones y medio. Va viendo los coches ahí, y después de ver los coches dice, bueno, yo tengo el dinero, a mí me encantan los coches, pero es que yo tengo un problema, ¿sabes? Y le mira el que está el vendedor, el del concesionario, y dice, sí, y dice, ¿cuál? Y dice, pues mire, a mí es que no me gusta la gasolina. Y entonces yo quería saber si le podría echar a los coches, y tampoco me gusta el aceite. Entonces me da como asco la gasolina, el olor de la gasolina y el olor del aceite. Entonces si le podría echar yo al coche, en vez de gasolina, Coca-Cola. Y en vez de aceite, mermelada. ¿Qué le parece? Y el otro le mira como diciendo, este tonto. Usted puede hacer con el coche lo que quiera. El coche es suyo. Y un momento que el coche es suyo, pues hace con él lo que quiera. Pero lo que no puede pretender es que funcione sin gasolina y sin aceite. El que lo ha hecho perfectamente. El que ha hecho el cuerpo, conocía la tecnología, conocía cómo funcionan todos los mecanismos para que un coche tenga potencia, vaya a velocidad, todo suceda de una manera sincrónica y de una manera perfecta. Entonces, pretender que el coche funcione sin aquel que lo ha hecho, pues no es una cosa muy inteligente. Pues lo mismo nos pasa con Dios. Dios ha hecho una máquina perfecta. Se ha tomado 14.000 millones de años. Pasito a pasito y piecita a piecita. Cada célula, cada microorganismo, cada molécula. Todo lo ha ido él haciendo un montaje. Y le da unas leyes para que funcione perfectamente. Pero si pensamos que el cuerpo humano va a funcionar sin las leyes de Dios, es que nos falta algo no funciona bien en nuestra cabeza, es como lo del coche. O sea, Dios que es infinitamente sabio, que es infinitamente poderoso, que nos ama hasta entregar a su Hijo en la muerte de cruz, ha hecho este coche perfecto, masculino y femenino, y ahora queremos que funcione sin Dios. Ya digo, es una pretensión que no tiene ningún sentido, por eso van las cosas como van muchas veces. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de cimentar las cosas en Dios, que es el que las ha hecho, es el origen, es el principio, es el creador, y es la meta también, es la guía. Hoy mismo, pues recordamos siempre en la iglesia muchas veces el buen pastor, ¿no? Que tiene cuidado de sus ovejas. Y a los que tienen al Señor como pastor en su vida, en su matrimonio, nada les falta. Pero insisto, y voy a insistir muchísimo en este tema, tu vida, como mi vida, son mis decisiones. Yo no tomo decisiones, es decir, yo escucho la palabra y no actúo en ella. No te preocupes que siempre irá mal todo. Y si no es que sea profético, es que no puede ser de ninguna otra manera, porque Dios me ha hecho para elegir, como te ha hecho a ti para elegir. Y os ha hecho ahora esposos para elegir juntos, para que no sea yo y tú, sino nosotros. Como construimos algo más grande que nosotros. Entonces, pero bueno, ya digo, lo que vamos a tratar es de conocer el plan de Dios. Por eso he hecho esta anécdota del coche, porque es que pretender que funcionen las cosas que Dios ha hecho, pero es que toda la naturaleza, tú fíjate en la naturaleza, ¿hay algo que no sea perfecto? El árbol es perfecto, el mono es perfecto en sus monerías, el tigre es perfecto haciendo lo que tiene que hacer como tigre, la rana lo mismo, el delfín lo mismo, la ballena lo mismo, todos funcionan perfectamente. ¿Cuál es el único animal que es absolutamente muchas veces imperfecto en un nivel de decir, oh, qué horror? Pues nosotros. ¿Y por qué es eso? Pues porque los demás animales no eligen, siempre obedecen a Dios. Siempre obedecen las leyes que el Creador ha grabado en su naturaleza. Y como obedecen las leyes de la naturaleza, son perfectos. A nosotros Dios nos ha dado razón y voluntad, razón para entender cómo hacer las cosas y crear nuestras propias leyes de algún modo, acorde con nuestra naturaleza, es decir, reconocer más que crear nuestras propias leyes,
Dice el Juan Pablo II, habla de autonomía participada. Es decir, autónomo significa el que se da la ley a sí mismo, ¿no? Yo soy autónomo, es decir, yo me manejo en mis cosas. Cuando se dice eso en el nivel, pues yo nos habla de una autonomía participada, es decir, no es total, pero es participada. ¿Por qué? Porque soy yo el que tengo que reconocerla, tengo yo que aceptarla como mi bien y ahora actuarla, llevarla a cabo a través de la libertad. Pero Dios nos ha dado esas capacidades. Entonces, lo que vamos a tratar de conocer es el misterio del hombre. Y para ello vamos a usar los textos que Jesús usa. Vamos a usar, que es lo que hace Juan Pablo II. Sabéis todos que hay un diálogo de Jesucristo en la que los religiosos de aquella época, los fariseos, los jefes religiosos de aquella época, le vienen a preguntar sobre el fracaso del matrimonio. Porque eso es lo que viene a preguntar sobre el divorcio. El divorcio es el fracaso del matrimonio, ¿no? Te quiero decir, nadie se casa para divorciarse, que yo sepa, en mi vida. Bueno, quizá los que quieren conseguir papeles sobre matrimonio por conveniencia. Bueno, eso vamos a dejarlo, pero eso no es un matrimonio porque realmente en la iglesia no pueden hacer eso. Entonces, pues quiero decir que incluso en los matrimonios civiles, nadie se casa para divorciarse, para que fracase. Y no, se casan porque de alguna manera hay un amor, hay una novedad, hay una experiencia única, interpersonal de dos personas y ahora quieren vivirla en plenitud y quieren caminar a través de esa experiencia a la felicidad. Pero las estadísticas están ahí. El 50% de los matrimonios acaba en divorcio y el otro 50%, cuando salen las estadísticas, al cabo de 15 años, la mayoría de la gente es bastante infeliz en su matrimonio. ¿Por qué? Pues porque, insisto, las cosas no funcionan como yo quiero, las cosas funcionan como Dios quiere. Si yo entro en el misterio del plan de Dios, que es siempre según razón, pues las cosas funcionarán. Entonces Jesús lo que trata es de hacerles a los fariseos reflexionar. El texto está en Mateo 19, lo voy a leer porque va a ser un texto que vamos a usar mucho. Entonces lo podéis leer también vosotros y lo podéis meditar algún día. Está en Mateo 19, versículo 3 a siguientes, hasta el número 12. Y después también está en Marcos, capítulo 10. Entonces Jesús hace dos referencias en este texto, que luego las explicaremos y trataremos de profundizar en ellas a través de saber conocer cuál es el plan de Dios para nosotros. Una es Génesis 1, 27, que cuando habla del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y el otro es Génesis 2, 24. Entonces explicaremos un poco estos dos textos porque son muy importantes más adelante, porque hoy quiero un poco más ver la visión general de lo que vamos a ver. Entonces, al acercarse a Jesús, esta gente le dicen esto. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a un hombre repudiar a una mujer, a su mujer por cualquier motivo? No a una mujer, a su mujer por cualquier motivo. Entonces, ¿qué están buscando? Están buscando excusas. Entonces, como en tiempos de Jesús, Moisés había permitido el divorcio, pues había toda una casuística, que si freía mal un huevo, que si no había barrido bien, que si... Entonces una casuística para liberarse de la mujer, para divorciarse, porque las mujeres no eran las que se divorciaban. Claro, la sociedad siempre machista, el divorcio siempre es una cosa machista, como veremos en el 95% de los casos. Siempre surge en unas edades y en unos momentos, pero bueno, ¿por qué? Pues porque es buscar a veces una poligamia sucesiva. Entonces, pero vamos aquí a la pregunta. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Es decir, quieren que le metan en una casuística de escuela. Es decir, ¿qué es lo que dices tú sobre este tema de repudiar? Él respondió, ¿no habéis leído? Y se refiere directamente, sale del contexto en que ellos le quieren meter y se dirige al plan de Dios. Dice, él le respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio, cuando ellos oyen principio, no oyen lo que tú y yo oímos, ellos oyen Génesis, que significa principio. Entonces está en el Génesis, en el principio, los creó hombre y mujer. Y dijo, que este es Génesis 2.24, primero ha sido los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ahora ellos vuelven a entrar otra vez para ver si... Dice, ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él le contestó,
por la dureza de vuestro corazón. Esta es una cosa que trataremos de aclarar, importante. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Y vuelvo otra vez Jesús, pero al principio no era así. Pues yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Y bueno, aquí entra una discusión con los discípulos sobre la dificultad de casarse. Y claro, es que, y lo dicen, fíjate lo que dicen los discípulos, si esta es la condición del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. ¿Para qué voy a casarse? Es tan difícil. Porque todos sabían lo difícil que era, claro, por eso le pregunta eso. Y entonces Jesús habla aquí de algo más, todavía más profundo, que es el celibato por el reino de los cielos. Que ya lo explicaremos, algunos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Entonces, aquí la cuestión fundamental es que con estas preguntas que le hacen a Jesús, como la pregunta que le hacen un poquito más adelante, ¿quién puede salvarse? Dice, para el hombre es imposible, solo para Dios es posible. Y salvarse no es que vayamos a ir al cielo, no vayamos a ir al cielo, quiero decir que eso, pues bueno, vamos a suponer que todos los que estáis escuchando esto vamos a ir al cielo. No, salvarse es ser santo. La salvación incluye un término mucho más largo, quien puede alcanzar la plenitud humana. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Es decir, Dios con su gracia puede transformar las cosas, viene a renovar, a redimir el cuerpo y a volverlo al plan originario de Dios. Si ponemos a Dios primero, que es aquí la cuestión por lo que sale aquí Jesús. Entonces esta teología del cuerpo es bien importante porque lo que hace el Papa es, escuchando a Jesús, y Jesús lo que le está diciendo es, investigad en el Génesis, investigad lo que Dios ha creado, investigad lo que hay en las primeras páginas de la Biblia. Y cosa que probablemente no hicieron los fariseos, Juan Pablo II sí lo hizo. Entonces, volviéndose al Génesis, hace todas unas catequesis que se llaman teología del cuerpo, o teología del amor humano, también se llama, o teología de la sexualidad masculina y femenina, que son, pues, impresionantes. Entonces, una aportación en este mundo que vivimos con tantos problemas, que ayudan a entender el misterio del hombre. Entonces, la primera idea, que es simplemente una idea muy simple, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó. No es el hombre solo ni la mujer sola, es la comunión entre el hombre y la mujer lo que es imagen y semejanza de Dios. Es verdad que el hombre, por ser persona, tiene también una cierta imagen de Dios. Había un santo padre de la Iglesia que decía ubique trinitas, es decir, la Trinidad está en todas partes. Entonces todo el universo refleja de algún modo, al analizarlo, el misterio de Dios, porque todo el universo, como decía Benedicto XVI, es relación. Entonces las cosas no existen separadas, las cosas existen en relación. Y existen en relación, no pueden subsistir por sí mismas solas, existen siempre en relación con otras realidades. Entonces la relación es parte y Dios es relación. Sabemos que las personas son relaciones entre ellas, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces leo el texto del Antiguo Testamento que está en Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces Dios les dice en el versículo 28, Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Entonces este es un texto que nos habla de cuál es la imagen de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento se nos da con toda profundidad esa imagen, que Dios es amor. Porque Dios es amor porque es una comunión de personas. El amor siempre es una comunión de personas. Donde no hay comunión de personas, no hay amor. Entonces el amor no es una cosa de uno, no, el amor es una cosa de tres, para ser más exactos. Porque Dios, que es amor, son tres. Entonces el misterio del amor, que es por lo que Dios ha creado todo, para hacernos partícipe de su amor, se refleja fundamentalmente en el matrimonio. Diríamos que el matrimonio y la familia son como una imagen del misterio trinitario, encarnada, porque reflejan el amor de Dios. Y están llamados a ser algo más grande que ellos, a través del amor. Están llamados a una unidad que se asemeja a la unidad de Dios. Cuando un hombre y una mujer tienen un solo corazón, se convierten en una sola carne, se transforman en una unidad de amor. ¿Dios qué es? Dios es uno porque las personas es tan fuerte el amor entre ellos que son uno solo. Entonces hay una semejanza muy fuerte
que está ahí, que Juan Pablo II habla en varios documentos suyos, sobre todo en una carta que les escribe a las mujeres, muy bonita, que se llama Mulieres Dignitatem, la dignidad de la mujer, en que reflexiona sobre la dignidad y misión de la mujer en el mundo. Si no habéis leído, pues algún día hablaremos de ella un poquito, pues, cuando hablemos sobre todo del masculino y del femenino y de las diferencias que hay entre los dos. Entonces Dios ha llamado al hombre a la existencia por amor, y lo ha llamado al amor. Es así como empieza el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica empieza hablando de que la vocación fundamental humana es el amor. Dios, que es amor, ha creado al hombre con la capacidad de amar. Ha escrito en el ser del hombre la vocación y la misión al amor. Entonces el amor se da como un don, pero también se da como una tarea. Dios nos ama, y eso es un don, pero también nos da una tarea que es aprender a amar. ¿Aprender a amar para qué? Para hacernos más semejantes a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Entonces, mientras más ama a una persona, más se está asemejando al misterio de Dios. Y es un amor que procede de Él. Entonces, vamos a insistir un montón en ello. Por eso, una de las cosas que hablaremos es la vida de oración en el matrimonio y en la familia. Familia que reza unida, permanece unida. Si reza bien, pero si rezamos mecánicamente, ya digo, hablaremos de la oración, hay unas charlas también que estamos haciendo sobre la oración, pero no están desconectadas, porque la vida cristiana es toda una. Mi vida de oración y mi vida de matrimonio, no. O mi vida de oración afecta a mi matrimonio y mi matrimonio me ayuda más a la vida de oración, es decir, a la unión con Dios, o hay algo que no está funcionando bien. O sea, si mi vida de oración se convierte en algo emocional, sensitivo, que no me ayuda a ser mejor esposa, mejor esposo, mejor padre y mejor madre, tengo que cambiar mi manera de orar. ¿Por qué? Pues porque el fruto fundamental de la oración, como dice Jesús, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es amor. Y los frutos del Espíritu, que son los que tenemos que tener todos, si tenemos los deseos según el Espíritu, que es para lo que vamos a la oración, los frutos del Espíritu son, el primero es el amor, la caridad, para ser más exactos. Voy a hacer ahora explico la diferencia. El primero es el amor, el segundo es la paz, el tercero es la alegría, la paciencia, la amabilidad, el dominio de sí, la castidad o pureza, la humildad y la fe. Y esos frutos los da el Espíritu siempre. ¿A quién? Al que está abriéndose al Espíritu, obviamente. Al que no tiene los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Te digo, esto es un tema muy importante en vida de oración. Estoy citando a Gálatas capítulo 5, versículos a partir del 13. En adelante hasta el final del capítulo, pues habla de eso, de los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Entonces, estamos en una situación ahora en que esta imagen está herida. Entonces lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos restaurar la imagen, porque Dios hace un plan original y lo que vemos aquí en el Génesis es la pureza del plan de Dios. Y esto es lo que Juan Pablo II trata de entender. Después sabéis que hay un momento en el Génesis, en el capítulo 2, cuando entra la tentación y hay una elección, una desobediencia a la voluntad de Dios, y entra el pecado en la historia. Y con el pecado todas las consecuencias del pecado, que son consecuencias, porque, bueno, no voy a entrar ahora en ese tema, pero quiero decir que es importante entender que el plan de Dios es el amor, y nos ha creado para el amor. Hay un texto muy bonito de Juan Pablo II, que lo quiero leer, que está en su primera encíclica. Este año celebramos también, como sabéis, el centenario del nacimiento de Juan Pablo II. Dice: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Es decir, todos estamos llamados a vivir una plenitud en el plan de Dios, que es el amor. Porque, insisto, las cosas en el plan de Dios son todas muy simples y muy sencillas, porque Dios es infinita sabiduría, y al ser infinita sabiduría es infinita simplicidad. Nosotros podemos hacer las cosas complejas porque somos complejos por nuestra falta de unidad, porque la unidad siempre implica simplicidad, ¿no? Y Dios es uno en su ser y en todos sus atributos. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es que Dios quiere actuar en nosotros y ayudarnos en nuestro matrimonio. Entonces, todas las charlas que vamos a ver son para intentar abrir nuestros corazones al plan originario de Dios, a la vocación y misión que Dios nos ha dado. O sea, Dios crea al hombre con una misión, y el hombre se realiza como hombre en la medida que cumple su misión. Y solo se puede realizar como hombre en cumpliendo la misión que Dios le da en esta vida.
Entonces esa misión tiene una dimensión natural, que la veremos, que es diferente en el hombre y la mujer. Por eso son complementarios, masculino y femenino, porque el plan de Dios y el plan del amor de Dios es el cuerpo humano. No hagamos aquí chiribitas o amores románticos, no. O sea, o el cuerpo participa del amor y la sexualidad participa del amor, o no hay amor. O sea, el amor es, en la definición de San Juan, mirando a Cristo entendemos que es el amor esponsal, porque lo que hace Cristo en la cruz es un acto de amor esponsal. Es el esposo que se sube al tálamo, que dicen los padres de la Iglesia, al lecho del amor, que es la cruz, para entregarse por su esposa. Y es lo que hace siempre en toda Eucaristía. Entonces la Iglesia se fundamenta en un acto de amor esponsal, que es el acto de Jesucristo. Entonces, pero el acto de Jesucristo, ¿qué es? En esto sabemos que es el amor, dice San Juan. Es 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. La primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto sabemos que es el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que entregar la vida por los hermanos. Y tu hermano o tu prójimo, porque a veces la traducción la ponen, ¿quién es? Pues el que está en tu casa contigo, el que está en tu casa contigo, los que están en tu casa contigo. Ese es tu prójimo, es el próximo. En español lo tenemos muy claro. En inglés pues es el neighbor, que es el de la casa al lado. En español no, en español es el próximo, que mientras más próximo, más obligación tengo de amarle y de aprender a amar. ¿Que es difícil? Ni difícil ni fácil, es distinto. Porque aquí se trata de la gracia de Dios y de la acción de Dios. Entonces lo que tratamos de entender es el plan de Dios para abrirnos a su gracia. Y voy a tratar de poner muy claro que sin su gracia y sin su acción no podemos. Entonces vamos a tratar de ver eso, bueno, vamos a concluir ya hoy con este... Pero voy a concluir con unas palabras de Juan Pablo II, que me parece que son muy interesantes para todos vosotros, los que estáis casados, os queréis casar o vais a hacer del matrimonio este camino. Entonces así es como concluye la primera parte de las catequesis. Este es un libro que editó Palabra, me parece que era así, que se llama Varón y Mujer, que es la primera parte de las catequesis de Juan Pablo II. Las tenéis en internet en 1000 sitios. Es un poco complicado leerle directamente a Juan Pablo II, porque es un poquito complicado, no escribe... es muy profundo y entonces tiene un pensamiento que no es tan cartesiano, sino más oriental. Es más darle vueltas a las ideas y profundizar en las ideas y volver sobre ellas y sacar nuevas dimensiones en las ideas. Pero bueno, aquí lo que esto sí es muy claro. Dice, las preguntas, está hablando de las preguntas que le hacen a Jesús, que se plantea el hombre contemporáneo, es decir, la gente, son también preguntas de los cristianos, de aquellos que se preparan para el sacramento del matrimonio, de aquellos que ya viven en el matrimonio, que es el sacramento de la Iglesia. Estas no son solo las preguntas de las ciencias, sino aún más las preguntas de la vida humana. Muchos hombres y muchos cristianos buscan en el matrimonio la realización de su vocación. Muchos quieren encontrar en él, en el matrimonio y en la familia, el camino de la salvación y de la santidad, que van unidos. Para ellos es particularmente importante la respuesta que Cristo dio a los fariseos. Los que buscan la realización de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio, ante todo están llamados a hacer de esta teología del cuerpo, cuyo principio encuentran en los primeros capítulos del Génesis, el contenido de su vida y de su comportamiento. Efectivamente, cuán indispensable es en el camino de esta vocación al matrimonio y a la familia y a la santidad la conciencia profunda del significado del cuerpo, en su masculinidad y feminidad. Cuán necesaria es una conciencia precisa del significado esponsal del cuerpo o nupcial, de su significado generador o dador de vida. Todos estos son conceptos que trataremos de profundizar. Dado que todo esto, que forma el contenido de la vida de los esposos, debe encontrar constantemente su dimensión plena y personal en la convivencia, en el comportamiento y en los sentimientos. Y esto tanto más en el trasfondo de una civilización que está bajo la presión de un modo de pensar que es todo materialista y utilitarista. Es decir, necesitamos recuperar el misterio de Dios en nuestras vidas para ser sal y luz de la tierra, para que viendo nuestros matrimonios todos quieran el matrimonio. El problema que tenemos en la sociedad solo lo soluciona una cosa: santos matrimonios. Le pedimos a Dios que así sea. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén.